Entonces, nosotros decíamos que que los defectos se clasificaban, los defectos puntuales se clasificaban en vacancias, átomos sustitucionales, átomos intersticiales, Frenkel y Scott. Los lineales en defectos de borde, movimientos positivos y negativos, defectos de tornillo, que son de la parte lineal, los mixtos, y los de superficie, que nos hablan de la sumatoria de defectos puntuales más los lineales, y nos resultan en tamaño de grano grande, tamaño de grano chico. ¿Sale? Entonces, esto nos lleva a que tengamos que conocer cada uno de ellos. Vámonos con los defectos puntuales y su clasificación. ¿Sale? Pero para ello vamos a considerar que tenemos una red cristalina, que tenemos una red cristalina, redes cristalinas, que es un material puro, ¿sale? Esta red cristalina solo cuenta átomos de la misma especie. ¿Vale? A esta red cristalina pues le vamos a meter los defectos, o le vamos a provocar los defectos. Por el momento vamos a provocar nada más defectos puntuales. ¿Sale? Única y exclusivamente defectos puntuales. Y entonces definamos ellos. Dice que los defectos puntuales se clasifican en intersticiales, vacancias, sustitucionales, Frenkel y Scott. ¿Sale? Esos son los 5 tipos de defectos que encontramos en una red perfecta provocada por nosotros los usuarios. ¿Sale? Entonces, vámonos con los defectos. Dice, la clasificación de los defectos es esta. Los átomos aliantes de radio grande generan expansiones. Los átomos de radio pequeño generan contracciones. O sea, que esta red que estábamos viendo hace un momento, la voy a cortar aquí y la voy a llevar. ¿En dónde estábamos? Aquí. Y entonces dice que a esta red, si yo meto defectos de radio grande, 8, voy a provocar una expansión en esta red. Pero si meto átomos de radio pequeño, voy a provocar una contracción. La definición de defectos puntuales nos dice que afectan, los defectos puntuales, todos ellos, afectan nada más a un punto nódico, a un punto del nodo de la red. ¿Sale? Otra consideración que vamos a poner, ¿sale? Vamos a decirle que cada nodo, entre paréntesis, sección entre líneas, representa un nodo. Cada nodo se localiza en el centro átomo. ¿Sí?
cada uno de estas intersecciones entre líneas que hay aquí representa la posición de un átomo. Ajá. Entonces, esa es otra aseveración que tenemos que hacer para entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, yo tengo una red cristalina que está formada por átomos de la misma especie. Ajá. Y si yo meto átomos extraños, aleantes o solutos, o como de qué otra forma le llamamos, secundarios, ¿sale? Si yo meto un átomo adicional, me va a decir que ¿qué? Que el material, si es de radio grande, se va a expandir. Pero si es de radio pequeño, se va a contraer. Esa es otra aseveración que tengo con respecto a esta red cristalina. Déjenme hago más chiquita esta porque queda atrás de la figura y ya no sé de qué estamos haciendo. ¿Sí? ¿Qué otra aseveración tengo para esta red cristalina? Esta red cristalina, entonces, forma celdas elementales igualitas. ¿Sale? Como son átomos de la misma especie, entonces eso nos va a generar redes o celdas elementales. Entonces, la red cristalina se forma. ¿Por qué dijimos? Porque ¿de qué está formada esa red posada? Posada. Edwin. No está posada. ¿O será porque le estoy preguntando? Vamos con homobono. ¿Homobono? ¿Sí está homobono? Sí, maestra, aquí estoy. Dígame usted, ¿qué fue lo que dijimos? ¿La red cristalina se forma por qué? Por celdas. ¿No me están poniendo atención? Por celdas elementales. Como tiene átomos de la misma especie, entonces las celdas formadas serán, todas ellas serán igualitas. ¿Sale? ¿Sí me expliqué, homobono? Ups. Bien, ya no nos contestó homobono y no sabemos si sí o si no. Ahora, ¿qué otra consideración voy a hacer? ¿O qué otra aseveración voy a hacer con todo esto? Para que ya no me detengo y me sigo con el entender qué son los defectos. ¿Sale? La definición de defectos puntuales, pues ya lo dimos en días pasados. ¿Qué otra aseveración tengo para con esta red que tengo aquí y que me está representando una red cristalina perfecta? ¿Sale? Esta imagen que tenemos aquí representa, una red cristalina. Una red cristalina. ¿Cómo dijimos? ¿Cómo? ¿Cómo dijimos, Hernández Arroyo?
¿Qué es esta red? ¿Arroyo? Hernández Arroyo. Hernández Arroyo, Hernández Arroyo. Una red cristalina con átomos de la misma especie. Ajá, pero ¿cómo le llamamos? Ujú. Lo acabo de decir, no tiene ni 2 segundos. Perfecta, ¿no, maestra? Perfecta, así es. Una red representa una red cristalina perfecta. ¿Por qué? Porque como es la materia en estado puro, pues no tiene ninguna falla. Y entonces esta figura está representando eso. Entonces ya tenemos las otras consideraciones que nos van a ayudar a conocer a esta red perfecta. ¿Sale? Entonces dice, ¿cómo se vería una expansión? Que estos enlaces crezcan, ¿verdad? Si crecen los enlaces, entonces se está expandiendo el material. Pero si estos enlaces se acortan, entonces esta red se estaría contrayendo. ¿Sí me explico? Ok. ¿Por qué? Porque estos serán mecanismos, estos dos que estamos escribiendo aquí, van a representar los mecanismos de difusión, estos dos, ¿sale? Ellos son dos mecanismos que utilizan en plural los planos atómicos buscando el equilibrio. ¿Vale? Estamos buscando el equilibrio y entonces, ¿qué utiliza el material? Pues mecanismos de difusión. ¿Y cuáles son esos mecanismos? La expansión o la contracción, según lo que necesite. ¿Necesita expandirse? Pues se expande. ¿Necesita contraerse? Pues se contrae. Según la necesidad que tenga en función de los elementos que se estén aliando con él. Ajá. Luego, una vez que utiliza estos mecanismos, ¿será que retornen a su estado original? Pues no pueden, ¿verdad? No pueden, nada más por el hecho de que se haya metido algún defecto puntual, pues llega, se ensarta o hace lo que tenga que hacer el defecto puntual y ya no hay forma de cómo retornar a la materia a su estado original. Ya no puede. ¿Por qué? Principalmente rompió enlaces. Principalmente movió conjuntos atómicos. Principalmente el átomo al que fue afectado ya no va a regresar a su posición original. Perdón. Ajá. Entonces, eso hace que pensemos en los mecanismos de difusión, en esta estructura ideal, que es una estructura soñadita y que todos quisiéramos. Pues no todos queremos esa estructura ideal. ¿Por qué no la queremos? Porque los materiales puros, habíamos dicho, que generalmente no cumplen la satisfacción del uso. Es muy, muy esporádico cuando un material puro cumple con los requisitos de uso. Entonces, lo que tenemos que hacer, precisamente por eso estamos metiendo defectos en el material, para cambiar esas propiedades físicas, químicas, mecánicas y todas las que conozcamos,
Para eso estamos metiéndole los defectos, para poder adecuar al material al uso. Ese es el objetivo que habíamos pintado ya en un pasado. Ahora, vamos a afectar a este material puro. Vamos a afectarlo. ¿Cómo lo vamos a afectar? Vamos a meterle defectos puntuales. Primero metemos defectos puntuales y luego metemos defectos lineales. Primero vamos a organizar los puntuales y una vez que tengamos organizados los puntuales, nos vamos con los lineales. Y poco a poco vamos viendo cómo esta celda o esta red de celdas elementales va modificándose en su totalidad. ¿Por qué? Por la presencia de esos defectos que le estamos fabricando. Luego, entonces vámonos con los defectos puntuales. Y decimos que esa sería la clasificación de los defectos puntuales. Se clasifican en esto. Y dice que un defecto vacancia, ya por ahí una de las señoritas nos decía, ¿qué cosa era una vacancia? Ups. Déjenme. Está 8. La cierro porque ya acabó, apenas terminó nuestra clase. ¿Y quién nos dijo qué cosa era una vacancia? ¿Quién nos dijo qué cosa era una vacancia? ¿Orozco? ¿Orozco Hernández nos puede decir qué es una vacancia? ¿Orozco? ¿Orozco? ¿No está Orozco? ¿Orozco Hernández Gael? Gael, contéstenos. Ay, se desconectó. No, ya lo vi. Gael, ¿nos puede decir qué es una vacancia? ¿Cómo definimos una vacancia? La clase pasada una señorita nos habló muy bonito de esos. ¿Me escucha? Sí, sí lo escucho, Gael. Ah, lo siento. No sé qué es una vacancia, maestra, lo siento. ¿Le puedo decir yo, maestra? Dígame usted. ¿Le puedo decir yo? Sí, dígamelo. Es cuando falta un átomo, un ion en su sitio normal de la estructura cristalina. Es cuando nos faltan átomos en la red cristalina. Es Bautista. ¿Sí? Ahora, fíjense bien. Esto nos dice que un defecto puntual llamado vacancia dice, cuando faltan un átomo en la posición del nodo, ¿dónde debería de existir ese átomo? Por ejemplo, en esta zona, en esta zona. Aquí nos está hablando de defectos puntuales y si cada intersección representa la posición de un átomo, entonces aquí no hay átomo. Por lo tanto, hay una vacancia. El efecto de la vacancia, ¿cuál sería el efecto que produce la vacancia? Hace un ratito decíamos que un átomo de radio grande produce una expansión. Un átomo de radio pequeño produce una contracción. Una vacancia que nos estaría generando. ¿Qué mecanismo de equilibrio? Hace una expansión, ¿no? ¿De expansión? Sí. ¿Me podría usted explicar qué, Alan? Dígame. ¿Me podría usted explicar por qué una expansión? Porque cuando es una vacancia no hay un átomo, entonces al no haberlo, los átomos de al lado se hacen al lado, se expande. No, tienden a querer unir los enlaces, ¿no? Van a intentar unir los enlaces porque hay espacio vacío allí. Y si tratan de unir espacios, ¿qué tendrán que hacer los átomos? Contraerse. Pues, contraerse, ¿verdad?
Entonces, el mecanismo de difusión que utiliza, el mecanismo de equilibrio sería una contracción, ¿verdad, Islas? Una contracción. ¿Sale? Ese es lo que va a utilizar. Y es el único medio de difusión que tiene una vacancia. No puede tomar ninguna expansión porque nos dice que si son átomos de radio grande o átomos de radio pequeño, pero aquí no existe ninguno de los dos, por lo tanto nada más tiene un mecanismo, la contracción, perdón. ¿Sale? Entonces, los defectos vacancia y acá está abajito. Y esto nos provoca una contracción. ¿Sale? Ahora. Ups, era arriba. Vamos a quitar esta de aquí. Para que hacer otra cosa. Ups. Lo ponemos aquí. Aunque de todas maneras ya está ahí arriba, ¿no? Esta es la clasificación. Y entonces tenemos esta vacancia. ¿Sale? Luego. Tenemos que existen defectos sustitucionales. ¿Qué caracteriza a un defecto sustitucional? Dice que se da cuando un átomo, aquí le voy a poner, de la red base, es sustituido por otro átomo distinto. Ajá, y esto ya está sobrando, ¿verdad? Es sustituido por otro átomo distinto. ¿Y qué más? Dice, defectos puntual sustitucional se da cuando un átomo de la red base es sustituido por otro átomo distinto. Y le voy a poner una coma allí. Y puedo decir ahora lo que ya nos dijo en su momento la nota. ¿Sale? Me dice que puede ser de radio grande, como inciso A. A. Pero lo ponemos abajito, ¿verdad? Puede ser de radio grande. ¿Y genera qué cosa? ¿Qué cosa genera, Kevin? Kevin, ¿qué cosa va a generar un átomo de radio grande si es sustitucional? No, Kevin no nos quiere contestar. Olguín Villegas. Sí, maestra. ¿Me puede decir qué está generando un átomo de radio grande en un defecto sustitucional? ¿Cuál es su mecanismo de equilibrio? ¿No me está poniendo atención? Sí. Dígame entonces, por favor, ¿cuál sería su mecanismo? A ver, permíteme. Kevin, corro, Kevin. Peña, ¿nos podrá decir qué genera? Peña Vargas. Peña. No, tampoco. Islas. Creo que ahí sí se daría el de expansión, ¿no? Porque cuando es sustitucional nada más se cambia el átomo. Exacto.
Es exacto, es eso, ¿verdad? Nada más Porque le cambia. tengo un radio grande. Ujú. Entonces genera una expansión. Ay, por fin le atiné. A ver si le atiné. Así estamos en las adivinanzas. Y luego, si es de radio pequeño, ¿genera qué cosa? ¿Cómo? O sea, la contracción, que es lo contrario. Exacto, mi amor. Una contracción. ¿Ah? Entonces, Kevin, ¿estamos de acuerdo? Kevin, Sí, maestra. ok. No se me desaparezca, Kevin. Sí, no. Entonces dice que cuando son sustitucionales pueden ser de radio grande, pero también pueden ser de radio pequeño. Ajá. Eso es lo que tenemos para los defectos sustitucionales. Radio grande, radio pequeño. Y generan contracciones o expansiones según el tamaño del átomo que estemos metiendo en la misma red. ¿Sale? Permítanme un segundo, ¿sí? Y luego, perdón, muchachos, es que desde la mañana mi gargantita como que quiere darme problemas. Luego tenemos defectos sustitucionales, ya vimos qué son. Vamos a la clasificación para aprendérnoslas. Ya tengo qué son las vacancias y qué son los sustitucionales. Ahora, vamos con los intersticiales. Vamos con los intersticiales. ¿Sale? Voy a meter aquí otra plantilla, porque se ve un amontonadero bárbaro, que cuando ya empezamos a escribir no nos damos cuenta. Y nos. No nos percatamos de que tenemos mucha información. Vámonos con los átomos intersticiales. Estos átomos intersticiales generalmente nos dan mucha lata, pero le agradecemos su presencia. ¿Sale? ¿Qué nos dicen estos átomos? Nos dicen que se van a colocar en posiciones fuera de los nodos. O sea, no saca átomos de la base, no, pero sí a colocarse en posiciones que no son nodos. O sea, en los espacios libres. Sí, son átomos extraños a la red base que ocupan lugares que no están definidos o en los nodos de la estructura base, que no están definidos en la estructura base, para hacer pronto el asunto. Y estos también pueden ser átomos de radio grande
átomos de radio pequeño. Van a hacer lo mismo, ¿verdad? Los de grande provocan expansión, los de pequeño, contracción. Siempre va a ocurrir eso, ¿verdad? ¿Por qué no, por los espacios en los que se van a ubicar? Me dice que tengo átomos de radio grande o átomos de radio pequeño. Y entonces esto, el radio grande, provoca o genera expansión. Ups. Los de radio pequeño generan. Peña, ahora sí ya me puede decir qué generan. ¿Sí? Peña. Peña. Dígame. No, pues Peña ya dijo, ya me preguntó, ya me pasó lista, ahí la vemos. Genera contracciones, ¿verdad? Acuérdense que si digo a la 1, a las 2 y a las 3, ya no hay un 3, ya se va a falta, ¿sale? Eso siempre acuérdense, muchachos. Porque llevan 2, 3 veces que le hablo al joven y no. Contracción. Miss, dice Gerson que su micrófono no sirve. Ay, qué oportuno es su micrófono. Porque hace ratito sí me contestó. Y cuando se trata de preguntar ya dice que no, pues como. Entonces vean, aquí están los defectos intersticiales, que pueden ser de radio grande o de radio pequeño. Pero vean dónde se colocó. Se están colocando estos átomos en posiciones, no en los nodos, pero sí como queriendo colocarse en un centro de las celdas. ¿Sale? Se colocan en cualquier posición, pero que no sea el nodo de la red. Incluso yo puedo pensar en que esos nodos, esos átomos, perdón, se puedan colocar. ¿Sí? Esa. En estas zonas. En las aristas de la red, que pueden ser también de tamaño grande, de tamaño pequeño, y que van a generar expansión o contracción según lo que necesiten. Y ese átomo que acabo de colocar también sería un átomo intersticial. Lo acerco al letrero, ¿no? Para que no nos haga ruido. Y diga, no, ese no, quién sabe qué nombre le pusieron. Pues es ese, ¿no? Un átomo intersticial. Y ahí está. Se lo voy a agregar a la figura para que no se nos pierda. Y le ponemos su letrero aquí. Le ponemos su letrero más gigante aquí. Y le ponemos la figura aquí. Porque estamos señalando los intersticiales. Que me está haciendo ruido esto. Ahí está. ¿Sale? Estos serían los átomos intersticiales que pueden ser de radio pequeño, de radio grande, que se pueden colocar en los espacios libres que dejaron las redes o sobre los mismos enlaces y se estaría enlazando con los átomos aledaños. ¿Sale? Luego nos dice que tenemos átomos intersticiales, ya los vimos, ya nos dijeron cómo se funcionan. Luego dice que tenemos defectos Frenkel y defectos Schottky. Estos defectos, los Frenkel y los Schottky,
son una falacia. Y digo que son una falacia porque los dos son exactamente iguales. A ver, ¿son gemelitos? No. Nada más que sí son iguales. Los Frenkel y los Schottky son defectos igualitititos. Ni uno le pide una cosa al uno y ni uno le pide una cosa al otro. Son iguales. Entonces, ¿por qué se llaman Frenkel y por qué se llaman ¿cómo se llama? Schottky. Se me fue el avión. Entonces, veamos qué pasa con los Frenkel. Los defectos Frenkel nos dice que es la combinación de átomos intersticiales y vacancias, sin cambios en las propiedades químicas. Entonces, aquí tenemos un defecto Frenkel. Y dice que tengo la presencia de una vacancia y un átomo intersticial. Dígame usted. Los defectos, los Schottky no es uno que no se modifica y el Schottky sí se modifica, ¿no? ¿No? Ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, fíjense bien. Este defecto Frenkel dice que tiene un átomo intersticial y puede ser de radio grande o de radio pequeño otra vez. Si es pequeño, provoca contracción. Si es grande, provoca expansión. Y entonces, cuando tenemos un defecto vacancia, ¿qué provocaba islas? Una vacancia que provoca. La vacancia. Ajá. Expansión, ¿no? Expansión, ¿no? O expansión, sí. Expansión, sí. No, una contracción. Provoca una contracción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está dando este defecto? Nos está provocando, según el tamaño de grano, de átomo extraño que está entrando, una expansión o una contracción. Pero eso ya lo definimos en su momento, ¿no? La condición está aquí. La presencia de ese átomo tiene un comportamiento iónico. ¿Vale? Tiene un comportamiento iónico que puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Sale? Tiene un comportamiento iónico. Coma. Pero, sus valencias o sus enlaces sus campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos no pueden, no son suficientes más bien para provocar reacción química. Y tiene un comportamiento iónico, con sus respectivas valencias, con sus respectivas, ¿cómo se llama? Campos magnéticos, todo lo que conlleva una reacción del tipo estequiométrico, ¿sí? Pero no hay suficientes condiciones para que se realice la reacción estequiométrica. Ajá. Ahora,
pero pues sigue cargado, ya sea positivo o ya sea negativo, pero sigue cargado. Ajá. Pero ahí está, sin hacer nada. Pero sí le está provocando una expansión o la combinación, ¿verdad? De una expansión-contracción o una contracción-contracción. Si este átomo es pequeño, pues provocará una doble contracción porque la vacancia produce contracción. Y si este átomo es de radio pequeño, provocará más contracción. Pero si este es de tamaño grande si este es de tamaño grande, pues provocará una expansión, pero esta vacancia provocará una contracción. Las dos formas se van a dar según el tamaño del átomo intersticial. Y precisamente por la ausencia de este átomo, estos átomos de acá, de los extremos, y el mismo átomo extraño, pues carga sus valencias, cargan todos sus campos magnéticos y todo lo que ya vimos. Pero no hay suficiente condiciones de reacción estequiométrica. No hay condiciones. Pensemos que este nodo que está aquí, en este extremo, es de valencia, de valencia positiva, y que el átomo que está aquí es de valencia positiva. Pues nunca se van a enlazar, ¿verdad? O este de acá también es positivo y este es positivo, tampoco se van a enlazar. O es negativo y es negativo, pues tampoco se van a enlazar. O sea, no existen las condiciones para que pueda existir una reacción del tipo estequiométrico. ¿Sale? Vámonos con un Schottky. Un Schottky es exactamente igual que el Frenkel, pero aquí, ¿cuál sería el pero? Pues que aquí también hay un estado iónico formado por una vacancia y un intersticio, igualito que el Frenkel, pero aquí sí hay condiciones suficientes para que exista una reacción estequiométrica. Y generalmente, cuando estamos trabajando con la fabricación o elaboración de materiales, casi siempre son bienvenidos los Schottky. ¿Sí? ¿Cuál es el asunto de los Schottky? Dice, es la combinación de los átomos, de átomos intersticiales y vacancias. Y cuentan con una polaridad de signo contrario. El estado iónico, balance estequiométrico, para formar compuestos químicos de carga neutra. Esta es la razón por la que casi siempre estamos buscando defectos Schottky, porque neutralizan las cargas. Y si neutralizan las cargas, aquí viene la ganancia, se las comento. Si tienen cargas neutras, una vez, ¿no? Ya no cambian. ¿Por qué? Porque ya no cambia su estado, porque pues ya no tienen todo sistema que se encuentra en estado de equilibrio, pues difícilmente lo vamos a sacar de ahí, ¿no? Y estas, como son una reacción estequiométrica, los niveles energéticos quedaron saturados, quedaron combinados o quedaron compartidos, como según los metales que estemos combinando. Pero una vez que ya quedaron neutralizadas, pues ya no podemos hacer mucho por ese defecto. Ya no se descompone. Y entonces, ¿qué va a provocar un defecto de Schottky? Pues la generación ahora de una partícula, porque ya no va a ser un átomo, ahora es una partícula. De tamaño grande. O sea, tengo una vacancia, aquí está. Tengo un átomo intersticial, aquí está. Pero como
la combinación de estos forma un estado iónico, que puede ser positivo o negativo. Ese estado iónico va a reaccionar. No va a reaccionar con la vacancia, claro está. Lo que pasa es que los átomos aledaños, está en una imagen nada más, los átomos aledaños, a lo mejor la combinación de esta vacancia con este estado, con este átomo, está provocando un ion positivo. Los átomos aledaños a lo mejor están con cargas negativas. ¿Qué va a provocar? Una reacción química, un balance estequiométrico. O al revés, ¿verdad? Este ion está cargado negativamente y los átomos base están cargados positivamente. Entonces va a existir la reacción y ahora el sistema está neutralizado en esta zona. Y ya no lo puedo cambiar. Una vez que se dan las ecuaciones químicas, es difícil, o sea, ecuaciones químicas del carácter estequiométrico, es difícil poder fracturar una partícula de esas. Y ahora ya son partículas de tamaño grande, por lo tanto, provocan, ¿qué provocan? Joshua. Ah, no, Joshua, ya vamos a dejarlo tantito. Yasmín Areli. Yasmín. ¿No está Yasmín? Ay, ¿qué le pasará a Yasmín? Casi siempre que le pregunto no me contesta. Contracción, ¿no? ¿Mande? Contracción, ¿no? Una contracción, ¿no? No, puede ser una contracción. Ah, una contracción. Pero es Sí, de sí. tamaño grande, hijo. Es una expansión, maestra. Es una expansión porque es de tamaño grande. ¿Sí? Provoca una expansión. Te voy a dar un ticket para que se acuerde del asunto. ¿Usted toma servicio público? Bueno, cuando podíamos. Toma las combis o los camiones o los bus. ¿Sí, Isla? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Cuando la combi o el bus que lo traslade va medio lleno, pero queda un espacio chiquito allí entre usted y otra persona, ¿sale? Su vecino inmediato, y luego llega una tercera persona y se sienta en ese espacio chiquito. ¿Qué hace usted? ¿Se lo bronquea o le dice aquí no cabes? ¿Qué hace usted? Se mueve como para dejarle más espacio a esa persona y pueda entrar al espacio que era chiquito. Usted se mueve tantito hacia el lado contrario para que esa tercera persona pueda entrar en ese espacio, ¿verdad? ¿Qué está haciendo usted? Está expandiendo el lugar para que pueda entrar la persona. ¿Sí me explicó? Ahora, siente allí en ese espacio chiquito, siente a un niñito. ¿Usted se tendrá que mover? No, ¿verdad? Porque los niñitos ocupan espacios pequeños, pero los adultos generalmente utilizamos espacios grandes. Entonces usted y su vecino tendrán que moverse hacia un lado, alejándose de la persona para poder dejarle espacio y se siente. Y eso sería una expansión. ¿Sí estamos? Entonces, generalmente siempre movemos la tortillita cuando alguien entra en un espacio que no, cuando vamos en la combi. Sí, para poder darle espacio a esa persona. Entonces, si yo aquí estoy generando una partícula de tamaño grande, entonces, pues tiene que expandirse el material para que pueda acomodarse esta partícula de mayor tamaño. Ahora, me llevo esta partecita tantito, o me la llevo para la siguiente diapositiva. ¿Sale?
¿Por qué me la traigo para acá? Sí la copié nada más, ¿verdad? ¿O la corté? No, la copié nada más. Ah, porque estos efectos escogié, ¿sí? Ya sé que provocan una polaridad de signo contrario al estado iónico en el que está inmerso. Entonces dice que provoca un balance estequiométrico para formar compuestos químicos. ¿Sale? Voy a hacer otra cosa porque este paquete, acuérdense que no nos permite elaborar ecuaciones. Aquí. Vamos a decir que tenemos una ecuación de un elemento A más un elemento B, pero nos va a proporcionar B, ¿sale? Pero ahorita lo escribo. Voy a tomar, bueno, lo expando aquí para que no tenga que cambiar ahí. Entonces, este elemento A, si ustedes lo recuerdan, tiene sus valencias y vamos a pensar que tiene valencias N valencias. ¿Cuál es su valor? Pues no lo sé, pero tiene N valencias. Este elemento B también tiene sus valencias, pero a esto le vamos a llamar M. Lo que les enseñan en química, ¿verdad? Entonces esto, ahora yo tengo la combinación de esto con esto. Ups. ¿Quién sabe que lo piché? Me voy a meter otro de estos. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a tener? Ah, no eran estos, ¿verdad? Eran los otros. Porque cambian, ¿verdad? Es ese. Y luego tengo otro de estos. Porque son sistemas cruzados cuando jugamos con la estequiometría, ¿verdad? Y entonces aquí tengo un elemento A, pero tiene subíndice M. Subíndice M. Y luego aquí tengo un elemento B. Un elemento B. Pero ahora su subíndice es N. Y entonces, ¿qué cosa es lo que me está mostrando este sistema que tengo ahora aquí? Esto va a ser, déjenme prendo la luz porque ya no veo. Ay, ya me cansé. El lero, qué gacho es usted. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Un compuesto estequiométrico ¿sí? En equilibrio. Creo que no nos va a caber todo esto. ¿Sale? Esta combinación así nos da compuestos estequiométricamente en equilibrio o completamente neutros. Voy a hacer otra cosa. Lo pongo así. Bueno, mejor así. Hasta aquí. ¿Sí? Este es un compuesto tipo estequiométrico. En equilibrio o en estado neutro.
¿Ese qué voy a hacer? Este lo voy a copiar. Lo voy a pegar. Ajá. Y ya digo que este es un compuesto estequiométrico. Y aquí le quito esto. Y luego aquí tengo, ya le quito esto. Está en equilibrio. Y luego el otro. Déjate. Copy. Oh, en estado neutro. Tiene las tres definiciones, ¿verdad? El AB, así como en la parte química, que esta sería una reacción química, ¿no? O una reacción oxidorreducción. ¿Sale? Así le vamos a llamar. Estaban de presumidos, ¿no? La RX, para decir que son redox. Una reacción del tipo redox, tomando su abreviatura. Y entonces, AMBN es un compuesto del tipo estequiométrico. También es un compuesto en estado de equilibrio. O también es un compuesto, pero no le quitamos aquí mire. No me dice. Ups. ¿Para qué no me dicen? ¿Ya vieron? Ay, Dios bendito. En equilibrio o en estado neutro. Y se fabrica a partir de una reacción redox. Se obtiene a partir de una reacción redox. Y como entonces, si es neutro, si está en equilibrio y todo lo demás, entonces esto me está diciendo que no lo puedo cambiar ahora. No puedo cambiar este compuesto para nada. Porque ya entró en estado llámenle así, de pasividad, que es altamente pasivo y que pues ya no. Una vez que se dio, ya no lo descompongo. Ajá. Entonces eso es lo que está pasando aquí. Ahora, un ejemplo de este tipo de materiales que contienen esto. Todos los cerámicos, todos los cerámicos tienen defectos Schottky. Y bendito Dios que los tienen. Porque si no, nuestras casas se estarían cayendo, se estarían doblando, se estarían doblegando y no nos soportarían el peso y habría un gran caos. Entonces, por eso le agradecemos la presencia de los Schottky. Bendito que existen los Schottky, porque entonces si no existieran, no tendríamos la gran variedad de aceros y de fundiciones que ya conocemos. No existirían si no existieran estos defectos. ¿Sale? Voy a hacer otra vez el chanchullo de llevarme la imagen al Word, a nuestra página que estamos trabajando, para que se lo agreguemos ahí. Y se lo pegamos aquí. Y ahí está. Esta es la presencia. Esto es lo que pasa con con un defecto Schottky. Dice, la combinación de átomos intersticial y una vacancia generan, vamos a completarlo aquí, generan, era con N, no con M, generan una polaridad de signos contrarios. El estado iónico
¿Sale? Puede ser positivo o negativo. Provocando un balance estequiométrico para formar un compuesto químico de carga neutra. Una vez que reaccionan, ya no cambia su estado, que es lo que estamos diciendo. Y entonces genera ahora una partícula de tamaño grande, por lo tanto provoca una expansión. ¿Dudas? ¿Dudas? Ay, por eso los amo, porque nunca tienen dudas, aunque cuando les pregunto en su examen no me contestan nada. Pero ahí está. ¿Sale? Y eso sería un defecto Scott. Entonces, todos estos serían los defectos puntuales. El cómo se están comportando estos defectos puntuales. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o no vamos bien? Dios. Luego, fíjense bien. ¿Qué pasa ahora con los defectos lineales? ¿Sale? Vámonos con los defectos lineales. Para los defectos lineales, nosotros tenemos defectos de borde, de tornillo y mixtos. Habíamos dicho, y por ahí una personita nos dio uno adicional. ¿Sale? Pensemos nada más por el momento en los defectos de borde. ¿Sale? Los defectos de borde tienen la particularidad. Voy a meter aquí una paginita adicional. Y me llevo esta parte. Lineales y de borde. ¿Sale? Lo cortamos y lo pegamos aquí. Para que no nos haga mella aquí en lo que vamos a hacer. Dice que los defectos de borde pueden tener movimientos positivos o movimientos negativos. ¿Sale? Y ellos pueden ser positivos o negativos. Ajá. Estos defectos, digo que tienen ¿sí? Los bordes. No se deja. ¿Por qué no se deja? Se me fue como imagen. Sí, se fue como imagen. No como. No me deja cambiarlo porque se convirtió en imagen. ¿Sale? Dice que los efectos de borde pueden ser, inciso A, tipo positivo. Pero también pueden ser del tipo negativo. ¿Sale? Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y aquí le quito este. No soy floja, soy re floja. Entonces tengo defectos de borde y pueden tener movimientos positivos o movimientos negativos. El uno o el otro, pero no los dos. ¿Sale? Se pueden mover en sentido positivo, se pueden mover en sentido negativo, pero no al mismo tiempo. Uno a la vez. Y tengo
defectos lineales de borde positivo que pueden tener un movimiento positivo o pueden tener un movimiento negativo. Tengo defectos de borde del tipo negativo, pero que también pueden tener movimientos del tipo positivo o del tipo negativo. O sea, el uno a la vez, no los dos al tiempo. Pero el material sí puede tener defectos de borde positivo y al mismo tiempo tener defectos de borde negativo. Puedo tener defectos, al mismo tiempo los dos defectos, los dos tipos de defectos, y tener, por ejemplo, uno de borde positivo que se mueva en movimiento positivo y un defecto de borde del tipo negativo que se mueva en movimiento negativo o que se mueva en movimiento positivo. Puedo tener la combinación de defectos lineales positivos o negativos, pero cuando se están moviendo, nada más se mueven en un sentido, en sentido positivo o sentido negativo, pero nunca los dos al tiempo. ¿Sale? Para que podamos distinguir esta condición de los defectos lineales, vamos a cumplir una de sus condiciones. ¿Sale? Una de sus condiciones es de que se cumplen las teorías ¿sale? Todas las teorías de las soluciones se cumplen. Esa es una condición. ¿Qué otra condición tengo? ¿Qué otra condición voy a poner? Pues voy a poner la condición de que si se cumplen las teorías de las soluciones, entonces yo debo de contar con un soluto solvente. En las clases pasadas ya habíamos hablado de estos, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando de defectos lineales, obligadamente debo de tener un soluto y un solvente. ¿Quién es el uno y quién es el otro? Pues entonces yo me voy precisamente con ello. Y vamos a distinguirlo. Me dice que el elemento base más un elemento aliante. Eso es lo que me estaría generando un defecto lineal. Una cadena atómica que se llama elemento aliante. Estoy metiéndole a la red perfecta elementos aliantes o cadenas atómicas de elementos aliantes. Y entonces, como estamos cumpliendo la teoría de las soluciones, todas las reglas de las soluciones, entonces tengo que el soluto más el solvente me va a dar una solución en estado sólido. Voy a escribir todo. Estado sólido. ¿Sale? Que es otra de las condiciones que yo voy a tomar. El soluto y el solvente lo voy a cortar y se lo voy a poner aquí. ¿Dónde estoy? Acá está. Porque es donde estoy poniendo las condiciones, ¿no? El soluto más el solvente forman el estado sólido. Y son de las condiciones que voy a tomar para que yo pueda trabajar con esta solución, este tipo de defectos. Ahí está, ¿sale? Se cumplen las teorías de soluciones, que existe un soluto y existe un solvente. Ahora, pero yo quiero que ese soluto más el solvente se encuentren en el estado sólido. Para que se formen las redes cristalinas, porque acuérdense que si no están en sólido, no hay redes cristalinas. ¿Vale? Luego, ¿qué más me dice esto? Dice que las soluciones diluidas
Las soluciones saturadas, dice, si son diluidas, tengo mucho solvente, poco soluto. Las soluciones saturadas, tengo una cantidad de la cantidad de solvente es casi igual a la cantidad del soluto. Ajá. Que son de las teorías de las soluciones. Entonces, ¿qué más tengo para poder generar defectos lineales? Porque si yo no tengo todas estas condiciones, va a ser muy difícil que yo pueda generar defectos lineales en el material. Dice, el soluto tiene radios muy cercanos a los radios del solvente. En la solución, elemento base y elemento aleante, sus radios son muy cercanos. Son muy parecidos. ¿Sale? Luego, ¿qué otro detalle tengo que observar de estas soluciones? Los átomos del soluto están sustituyendo cadenas completas de átomos base, que esa podría ser una de las teorías, ¿sale? De cadenas atómicas. Pero también puede ocurrir el otro caso. Déjenme, meto una new y nos llevamos esta. Estas condiciones. Esta con esta, la cortamos y nos la llevamos. No me deja. No me dejó. Porque estas son importantes, ¿no? Aquí para formar los defectos lineales, yo puedo tener dos aseveraciones. Una, que los átomos del elemento aleante o soluto rompan los enlaces de la red base y se introduzcan en la fractura del enlace. Pero también tengo la posibilidad de que los átomos del soluto sustituyan a una cadena completa de átomos base y se quede allí en esa posición que era originalmente de elementos base. Tengo las dos posibilidades, ¿sí? Entonces, la introducción de los elementos o la cadena atómica extraña puede utilizar cualquiera de estos dos mecanismos. Uno de los dos, pero tampoco los dos. ¿Sí? ¿Por qué? Por las condiciones de energía de saturación. Recuerdan que en un pasado veíamos cómo se iban llenando los niveles energéticos con los electrones y por los niveles SPDF que conservan electrones y esos electrones pues, son electrones de valencia que saltan o se comparten según el enlace. Bueno, a eso, si yo rompo los enlaces, los campos electromagnéticos ya no funcionan como funcionaban originalmente. ¿Por qué? Porque ahora estoy alejando átomos donde fracturé el enlace, porque ya no existe la fuerza que los mantenía unidos. Y si yo fracturo, pues los átomos salen por cualquier lado, pero ya no hay enlace. Y entonces lo que hace la cadena de átomos extraño es aprovechar esos enlaces y se enlaza con los átomos originales. Entonces pueden ocurrir una de las dos cosas, pero no las dos cosas a la vez. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico, Santiago? Jesús Santiago. Jesús Santiago. Jesús Santiago. Jesús Santiago Luis. Maestra, ¿se escucha mi audio? Es que ¿Sí? tengo audífonos, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, maestra. O sucede una o sucede la otra, las dos no. Ok. ¿Ya hizo su nota?
Porque luego les pregunto. Aparte de, estoy tomando captura porque no puedo escribir rápido, pero sí ahí llevo un poco anotado. Ah, bueno. Pues más les vale, porque luego les pregunto y nada, que nada. Es que déjenme porque no sé cómo se hace el asunto. ¿Sale? Entonces ya tenemos varias condiciones en las que se pueden generar o no los enlaces o los defectos lineales. ¿Sale? Ahora, esos defectos lineales los de borde, pensemos en los de borde, no vamos a trabajar ni los tornillos ni los mixtos, porque son un tanto complejos y me conformo con que me entiendan cómo se generan los defectos de borde. No dudo de su capacidad, pero sí dudo de que cuando yo les explico, sí transmita la información que quiero. Pero como son un poco complejos, digo, es que no han tenido unos tornillitos en sus manos, no han tenido oportunidad de ver cómo funciona un tornillo, no han tenido oportunidad cómo se forman los gavilanes, no han tenido oportunidad de cómo se genera el alma del tornillo o cómo se genera el núcleo del tornillo. Entonces, cuando pienso que no han tenido oportunidad de eso, y esos son elementos de un defecto lineal de tornillo. Y luego los mixtos son más complejos todavía. ¡Ah! Me vuelvo loca, queriendo explicar cómo se dan y que mi imaginación no es tan fuerte como la de ustedes y ustedes ya van allá en el espacio sideral y yo todavía estoy en la Tierra, ¿no? Y entonces por eso me conformo con que me entiendan cómo funcionan los defectos lineales de borde en la etapa de lineales, ¿eh? Entonces vamos clasificando esos defectos de borde lineales. Voy a meter otra de estas aquí. Tóquenme la campanita porque luego tengo que pasar lista muy a la carrera y luego no les doy chance a que puedan abrir su micrófono y contestarme. Pero ya, ¿verdad? Ya tengo que pasar lista. Bien. Voy con esta nada más. Dice que los átomos de soluto rompan los enlaces de la red base y se introduzcan en la fractura del enlace. ¿Sí? Vamos con ese caso. No con los sustitucionales, porque nada más llegan, quitan a los átomos que estaban y se colocan allí. La parte interesante de esto son cuando rompen los enlaces y surge un movimiento de material como no tienen idea. ¿Sale? Entonces, veamos ese inciso. Cuando rompen los enlaces y se quedan allí posicionados esa cadena atómica. Dice que los defectos lineales de borde también se le llaman igual a dislocaciones. También son dislocaciones. Luego dice que pueden ser positivos, que se pueden mover hacia la izquierda y pueden ser negativos si se mueven en sentido contrario. Pero veíamos hace un momentito. ¿Dónde lo pusimos? 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 ¿O no fue con ustedes? Creo que no fue con ustedes. Bueno, pero creo que sí fue con ustedes, nada más que no sé en cuál. De todas lo pusimos. Aquí está. ¿Sale? Dice que los defectos lineales pueden ser de borde de tipo positivo, que se mueven a la derecha, que se mueven a la izquierda, o de borde de tipo negativo, que se muevan a la derecha, que se muevan a la izquierda, pero nunca los dos juntos es lo que habíamos acordado, ¿verdad? Entonces, bajo ese concepto, ahora yo voy a tener la simbología
de las dislocaciones. Ajá. Y esta sería esta sería mi simbología de las dislocaciones o defectos lineales de borde. Ajá. Este es el símbolo para señalar una dislocación positiva. Este es el símbolo para señalar una dislocación negativa. Ahora, las positivas entran en una red perfecta, entran por la parte superior, rompen los enlaces de la capa atómica superior. Una red negativa, una dislocación negativa, entra por abajo, rompe los enlaces de la parte inferior de la red base. Ajá. Entonces, de ahí nos manda a esta definición. Dice que dice, los defectos lineales de borde positivos, ¿cuándo sucede? Cuando la cadena atómica adicional entra por la parte superior de la red. Los defectos lineales de borde del tipo negativo se presenta cuando la cadena atómica adicional entra por la parte inferior de la red, ahí mero. Y esta, bueno, vamos a ponerlo aquí un poquito más, pacasín. Movemos un poquito más, pacasín. Y esta entra acá abajito. Esta entra acá arribita. ¿Sale? Entre las cadenas atómicas de la red base, ahí se coloca y ¡pum! Va rompiendo enlaces. Y sería esta. Ajá. Entra por la parte superior, rompiendo los enlaces. Positiva, negativa. Y esa es su simbología. Vamos a tener que cortarle ahí porque ya se nos acabó nuestra clase. Entonces hay que hacer el apunte, ¿no? Déjenme, lo anotamos. ¿Qué traigo en la mente? No lo sé. Sí traigo algo aquí. Quitamos esta. Y luego aquí ponemos tareita. Del día 20, del 4, del 21, para entregar el día 20, 21, 22, del 4, del 21. Y se cierra la plataforma a las 20 horas. ¿Qué vamos a meter? Vamos a meter el apunte. ¿Sale? Vamos a meter información complementaria. Vamos a meter las conclusiones. Vamos a meter la aportación a conocimiento. Vamos a hacer el apunte del día de hoy, que nuestro tema se llamó, ¿cómo? ¿Cómo se llamaría nuestro tema, muchachos? Apunte de defectos puntuales y lineales. ¿Vale? Ese sería el título de nuestro apunte. Defectos puntuales y lineales. ¿Sale? ¿Sí? Sáquenle flashazo, porfas, para poder cerrar la pantalla y poder bajar el informe. ¿Sale? Álvarez Quiñones. Álvarez. ¿Dónde está Álvarez? Chavarría Pérez.